Amables televidentes, se los saluda José Alberto Tejada Echeverry, presentándoles el programa institucional del Canal 2 informativo Nuestra Gente. Saludo a Dieter Zúñiga, quien me acompaña en el estudio, y saludo en la conexión por Sky a la psicóloga Cindy Ramírez, quien nos acompaña hoy en el programa, al abogado Efraín Valencia, y estamos pendientes de que se conecte la docente universitaria y literata Vilma Penagos. Con ellos tres por Sky, y nosotros vamos a estar en este conversatorio matutino hablando de varios temas, pero especialmente de lo que ha ocurrido a propósito de la denuncia que hay sobre la presunta violación por parte de 7 soldados del Batallón San Mateo, de la división del ejército que tiene jurisdicción en la zona de Risaralda y Chocó, a una niña de 13 años en Vera Chamí, a quien tomaron, digámoslo de manera aleve, en uno de estos pastizales donde pues, transitan las personas. La niña parece que iba detrás de unas frutas, de unas guayabas, seguramente para hacer algún jugo, y los soldados, según las versiones que se tienen hasta ahora, aprovecharon la condición de indefensión de esta menor y abusaron de ella, según cuenta 7 de los uniformados. Este tema se conecta con la decisión que tomó el Congreso de la República antes de cerrar la legislatura, que se cerró el anterior sábado, con respecto a la ley de cadena perpetua para los violadores de niños y niñas, jóvenes, adolescentes y jóvenes, como una manera de enviar un mensaje, según algunas personas del Congreso así lo han dicho, a quienes abusen y atropellen a los niños y a las niñas, especialmente por su condición de indefensión, por la evidente desigualdad que tiene una criatura menor de edad frente al poder, no solo físico, sino psicológico y social y económico de un adulto que atropella a estas personitas. Estos temas también se conectan con que el cineasta Ciro Guerra ayer tuvo que pasar por el bochornoso incidente de ser acusado por 8 mujeres de haber sido acosador y en uno de los casos abusador de estas mujeres en los entornos de su trabajo como cineasta en varias ciudades de Colombia y en algunas ciudades extranjeras, a propósito de su participación en festivales tan importantes como el Festival de Cannes entre los años 2013 a 2018. También en la última semana se conocieron algunas denuncias, todavía no probadas ciertamente, de presuntos abusos por parte de quien hoy es el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, quien ha sido acusado por parte de algunas mujeres de haber abusado y acosado a ellas cuando estuvo en el Viceministerio de las Tecnologías, Viceministerio Digital,
en el ministerio y en medio de sus desarrollos profesionales. Un grupo de estudiantes de la Universidad de AFID de Medellín también ha hecho una denuncia grave. Son 20 estudiantes como mínimo las que dicen que históricamente han venido siendo acosadas por docentes y por personal ligado a esta universidad. Estos son pues los contextos temáticos en los que ponemos el tema en mención para que nuestros analistas invitados comenten con nosotros y con ustedes sobre los hechos. Saludamos a la psicóloga Cindy Ramírez. Ella, para información de ustedes, amables televidentes e internautas, en su práctica profesional ha tenido mucho que ver con comisarías de familia y desde ese punto de vista pues le ha tocado de cerca vivir el drama de las denuncias y de las no denuncias que hacen muchas mujeres y también muchos menores, muchas familias frente a situaciones relacionadas con los menores. ¿Cuál es la lectura que usted, psicóloga Cindy, hace de estos acontecimientos que estamos tratando? Bueno, muy buenos días, Jorge Alberto, y muy buenos días para los compañeros también aquí invitados. En efecto, estamos ante un hecho totalmente reprochable en términos sociales frente a esta situación, pues que aún está en investigación, pero que de serlo, en efecto, revela una gran contrariedad, un abuso alrededor de una menor de edad. Además que esto tiene diferentes asuntos sumamente complejos y delicados de ser abordados. Entre ellos, no solo que estamos hablando de una menor de edad, sino que estamos hablando de una menor que pertenece a un pueblo ancestral y por lo tanto eso implica también considerar que se han rebasado los límites no solo del respeto hacia la indefensión y vulnerabilidad que implica la condición de niño, sino también la condición de una comunidad que ancestralmente tiene unos derechos privilegiados a nivel constitucional y que bien sabemos también pues han sufrido alrededor históricamente de los desplazamientos, de la guerra y sumado a esto esta situación de presunta violación hacia uno de los menores que hacen parte de su comunidad. Es un hecho realmente lamentable. La niña psicóloga Cindy, esta es una niña perteneciente a una etnia que es Embera Chamí, etnia indígena en la zona de Risaralda y Chocó. Pero me imagino que a usted en su práctica profesional le ha tocado vivir casos similares en niñas y en niños que son, digamos, los habitantes urbanos. Es muy frecuente esa circunstancia de que niños de 4, 5, 7, 10 años estén siendo acosados o abusados y que las familias o no lo denuncien o lo hagan de manera irregular, incompleta, o que las autoridades no les hagan caso. Es un hecho cada vez más que va en aumento, creciente. Pero es un asunto también, un fenómeno espinoso, Jorge Alberto. Y cuando hablo de espinoso me refiero a que hoy en día, si bien las políticas apuntan a que podamos generar las denuncias alrededor de estos eventos y muchos niños también reconocen y se han empoderado para poder generar las denuncias. También tenemos a las escuelas, los sistemas de salud en general, que favorecen que las rutas de atención puedan fluir. También sabemos que es un asunto muy complicado por cuanto también empiezan a surgir detrás intereses, no solo a nivel de la familia, sino de terceros, frente a que se pueda, en efecto, considerar si hay o no un abuso sexual, que la evaluación de hechos como estos a veces no resultan tan sencillos. Ahora bien, cuando parece un evento
que salta a la vista, que es evidente, que hay pruebas contundentes también para demostrar la atrocidad, esto de lo que da cuenta es de un síntoma familiar o social que también requiere ser intervenido y tratado. Y un evento como estos, que ha surgido alrededor de un grupo, al parecer, de personas, de una institución que está para proteger a la comunidad en general, a nuestra nación, pues esto empieza a generar cuestionamientos acerca también de la institucionalidad, de cómo también se establecen regularidades para hacer seguimiento de las personas que allí hacen parte. Y déjeme decirle que es lamentable que en mi experiencia en instituciones administrativas de restablecimiento de derechos no eran pocos también funcionarios de la fuerza pública que llegaran a estos estamentos. Sí, Efraín, usted es una persona, primero, que ha estado muy cercana por sus orígenes y por sus relaciones familiares y sociales con el departamento del Cauca, uno de los departamentos donde hay mayor presencia de comunidades indígenas. De hecho, hace 2 o 3 años asistimos al caso de la niña Yamboní, que fue brutalmente asesinada y violada por una persona de la alta sociedad bogotana. Hoy estamos ante un hecho con otra niña también de características pertenecientes a una comunidad indígena, pero en este caso han sido, según cuentas, un grupo de uniformados del ejército colombiano. ¿Qué traduce que un grupo de uniformados que uno esperaría antes de salir a hacer patrullaje, a participar de algún tipo de actividad militar? Me imagino yo que deben tener un entrenamiento, una asesoría, una educación para que ellos entiendan que su papel es ser garantes de y no violadores de que eso esté pasando. O sea, ¿qué significa para usted que de alguna forma ha estado más o menos cerca de la institucionalidad política, que la sala esté tan corrompida, cuando ya los patrulleros del ejército se comportan como cualquier banda de gamines, banda de malhechores que usando su uniforme simplemente hacen de las suyas? Es la mayor degradación posible de una sociedad. En este caso es la fuerza pública la que muestra su degradación. Estoy de acuerdo incluso con la pena de muerte, que no existe en Colombia, pero incluso me parece una sanción que ejemplifica a una sociedad, porque básicamente nos hemos dejado llevar por diferentes teorías y no hemos logrado contener la sociedad, y por el contrario, desde donde yo veo las cosas, se está descomponiendo cada vez más. Creo que como fuerza pública nos lleva como ciudadanía a que replanteemos esa doctrina militar. Creo que muchas personas de la fuerza pública están como mercenarios porque pagan y pagan por dar bala, y eso no es bueno para un ejército, aunque haya gente que así lo considera. Entiendo que eso es lo que esperan algunos del ejército, que reciban una orden de disparar y disparan. Entonces, claro, nadie va a dar la orden de violar, pero estamos atendiendo el mismo individuo, está formado como mercenario. Entonces es importante revisar la doctrina militar, donde considero yo tiene que haber un grado de profesionalización de las personas que tienen a su cargo armas por parte del Estado, y eso le cambia la conciencia a toda la fuerza, a la naval, la fuerza aérea, una doctrina militar que permita que quien ocupa o que tiene su uniforme tenga un sentido patrio, que no sea un mercenario más, que le duela el uniforme, que quiera hacer bien las cosas por su país. Eso implica que cuando estén en situaciones como estar en un lugar desolado con una niña de una comunidad indígena, pues obren de la mejor manera, incluso que le ayuden a coger las frutas, por verlo un poco cándido el asunto, pero a lo que voy es, toca cambiar la doctrina militar, porque tenemos un gran porcentaje de mercenarios, José Alberto. Y por supuesto, el dolor es completo de patria. A mí los temas con los niños me duelen mucho, y bueno, espero que en el
curso del programa, algunas reflexiones que he hecho con el tema, pues irlas exponiendo. Por lo tanto, para José Alberto, dolor de patria, y es importante revisar la doctrina militar que se está impartiendo en el Ejército y en las Fuerzas Armadas de Colombia. Perfecto, ya tenemos conectada a Vilma Penagos. Ya dije, ella ha estado muchos años vinculada al Instituto de Mujer y Género de la Universidad del Valle. Es docente ahora, aunque entiendo que ya terminó su labor como docente del Liceo Francés. Ahora es docente, digámoslo, en electivas en la Universidad ICESI y entiendo que también en la Universidad del Valle. Pero ha sido una líder de la lucha por la igualdad, por el reconocimiento de los derechos de las mujeres y por consecuencia de los derechos de los niños, las niñas, los adolescentes en esta sociedad que tanto los ha atropellado. Vilma, le preguntaba antes de que tú te conectaras a Cindy y a Efraín, que además del hecho en sí, que sea una violación, un abuso a una niña, lo que atormenta es que sea un grupo de militares, que ni siquiera fue uno, sino que fueron 7. Entonces, cuando yo escuché la noticia y la conocí, inmediatamente mi mente me llevó a las escenas dantescas de los paramilitares cuando llegaban a esos pueblos donde hicieron masacres y violaban en cantidades a los niños, a las niñas, a las mujeres, y no solo mujeres jóvenes y maduras, sino mujeres ancianas, como en una fiesta, en una orgía infernal, y que ahora uno vea que 7 uniformados lo hayan hecho. Uno dice, algo muy enfermo hay en el alma nacional, porque si hubiera sido uno uniformado, uno dice, bueno, este se desquició, pero los demás obraron bien. Pero es que cuando ya son 7, uno dice, casi pues que había que hacer fila, como en las peores películas de orgías que conocemos. ¿Cuál es como su interpretación de esto que está pasando? Pero la recuerden y la hayan leído. Es la historia de una niña que es usada desde pequeña por su abuela para prostituirla y ganar dinero, su abuela, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo les diría que a mí no me parece que sea digamos, el hecho de ser militares o de ser, de tener esta condición de poder que los hace ser violadores. A mí me parece que vivimos en una cultura, o sea, es lo que yo quisiera agregar, una cultura donde lo masculino es entendido como el poder de hacer todo y de cumplir todas sus aberraciones, deseos, los soldados no están exentos de ese comportamiento. Hay violadores que no son miembros del ejército. Hay padres que abusan a sus hijas, hermanos que abusan a sus hijas, que las violan. Hay una cultura que las feministas llamamos cultura patriarcal, que ha hecho que esto nunca se considere un delito. Hoy día es un delito, hace rato que es un delito, y las mujeres hemos luchado mucho para que estos delitos sexuales sean reconocidos y sean castigados. Sin embargo, el comportamiento humano no cambia, las cosas se siguen dando. Los hombres siguen, ciertos hombres, yo no digo que todos, ¿no? Yo me cuido mucho de generalizar. Yo sé que hay hombres respetuosos, hay hombres que se cuidan mucho de no cometer actos de violencia. La violación es el acto de violencia más grande que se puede cometer contra un ser humano, ¿no? Contra una mujer por ser mujer.
pero los actos de violencia en los hombres y en los hombres del ejército que están investidos de ese poder son muy comunes en nuestra sociedad. No sé si ustedes recuerdan hace una semana el soldado que desde un bus o una chiva tiró una perrita de 4 meses al aire, como a 500 metros, la alcanzó a lanzar y la mató. Y eso generó risas en él y en sus amigos que estaban con él. El ejército los destituyó, los está procesando por maltrato animal, pero ellos se divirtieron haciendo eso. Es una forma de diversión. Entonces, lo que yo podría decir es que no es porque sea militar el señor, es porque hay un ejercicio de poder allí que hace que estos hombres cometan este tipo de atropellos. Sí, o sea, me parece importante las apreciaciones que acaba de hacer Vilma, pero yo sí creo que en las instituciones, esas llamadas de encierro, existe un elemento adicional que permite que este tipo de conductas se desarrollen. Y de hecho, pues uno, aprovechando por ejemplo ahorita la presencia de Cindy, uno se preguntaría qué tipo de personas es que llegan a estas instituciones y qué tipo de conductas desarrollan al interior de esas instituciones, porque es claro que las violaciones se dan de manera frecuente precisamente en instituciones como el Ejército, y no solamente con el Ejército Nacional. Recordemos que aquí han estado personajes extranjeros propiamente de la Fuerza Militar estadounidense y también se han presentado este tipo de situaciones. En instituciones como de la policía vemos que, por ejemplo, se presentan situaciones de agresión a civiles en los cuales prácticamente los compañeros del que está cometiendo la agresión obran de manera cómplice, encubridora frente a ese tipo de situaciones e inclusive proceden a reforzarlas. Instituciones de encierro como lo es el convento o estas instituciones que tienen que ver con las religiones, en donde también se presentan masivamente este tipo de conductas. Y bueno, no es una institución de encierro, pero sí efectivamente al interior de las familias, en determinadas condiciones muy particulares, se dan este tipo de agresiones. Entonces, esa es la preocupación. Por un lado, ¿quiénes son los que llegan a ese tipo de instituciones? ¿Qué tipo de comportamientos terminan desarrollándose al interior de las mismas? Y ese problema que hay de la solidaridad en todos estos gremios, policía, ejército, religión, e inclusive en la misma familia, que impiden inclusive que muchos de esos actos se conozcan públicamente. Siguiendo el hilo de lo que dice Dieter, le pregunto a Cindy, a Efraín y a Vilma, ¿podríamos afirmar que la violación o la propensión a ser abusador y violar, en este caso, a unos niños y a unas niñas, está latente en cualquier persona o es de alguna forma impulsada, disparada, retroalimentada por condiciones como las que menciona Dieter o por asuntos ya de la psiquis personal del individuo? Cindy, por favor. Bueno, Jorge Alberto y Dieter, muchísimas gracias. Esa es una pregunta realmente compleja y frente a eso me remonto un poco a las enseñanzas de Freud alrededor de las tendencias humanas. Él revela que como humanos nuestro psiquismo tiende a dos situaciones bastante lamentables. Es decir, humanamente tenderíamos a la violencia, a matar, y al abuso sexual, al incesto, que son las dos tendencias que él establece que psíquicamente somos propensos. Bien decía alguna vez un maestro que no se prohíbe aquello a lo que no somos propensos. Por ejemplo, no se dice, no se ponen letreros en el pasto para decir que está prohibido comer pasto. Esto no lo hacemos. Pero culturalmente sí tenemos una tendencia, si nuestras pulsiones y nuestras maneras de establecer relación con otros no están reguladas
no hay un intercambio de valores, de respeto frente al reconocimiento del otro, a que se generen atropellos que puedan ser no solamente lamentables, sino reprochables desde todo punto de vista, como lo es este tipo de asuntos que estamos abordando en el día de hoy. Freud por ello establece que la educación tiene un valor fundamental en la cultura. Y esa educación, pues en efecto, tiene que también aportar a establecer las prohibiciones fundamentales de las cuales no podemos transgredir. El abuso es una transgresión a la vida, a la subjetividad, al reconocimiento del otro como un ser diferenciado, y no reconocer esa condición es tratar a otro ser humano como un objeto. Un poco el ejemplo que traía ahorita la profesora licenciada Vilma alrededor de esta situación lamentable también con este animal. En efecto, es desconocer aún los tratados recientes que tenemos de reconocer que los animales son seres sintientes, es decir, de poder reconocer que la sensibilidad humana también se permea por los códigos sociales que hemos establecido para regularnos. Y en ese orden de ideas, ahí retomo también lo que ahorita exponía Dichter alrededor de la institucionalidad, porque la institucionalidad tiene un valor fundamental en establecer los medios para hacer las evaluaciones, los seguimientos, para revisar qué ocurre con cada uno de sus miembros. La psicología social se basa en la psicología individual, es decir, ambas están permeadas una en la otra, y en ese orden de ideas la institucionalidad no está solamente para establecer las penas, para actuar en términos de los castigos, sino para regular, para entender qué es lo que ocurre, porque los tratamientos posibles solo son viables, son efectivos en la medida en que se reconozca cómo caso por caso deben ser abordados. Ahora bien, si este fenómeno de grupo tan lamentable se está generando, eso sin lugar a dudas es síntoma de una situación social que tendríamos que entrar a revisar con detalles. Efraín. Sí, José Alberto, lo primero es pues dar mi punto de vista de que es tan doloroso que sea una niña en Vera como que sea cualquier niña de la sociedad. No creo que en este punto tengamos que llegar a hacer una distinción, una consideración especial, que justamente creo que estar haciendo tantas consideraciones de pequeños grupos nos tienen a la sociedad de rodillas frente a lo que es una educación desde mi punto de vista correcta. Entonces es tan reprochable y lamentable que sea una niña en Vera como que le hubiera pasado a cualquier otra mujer o cualquier otra niña en este caso. Eso es importante porque se presta para el debate el hecho de que sea de una comunidad, y en realidad, porque tú me lo hacías en otra pregunta y no pude responder directamente, no tiene ningún tipo de consideración que sea indígena, sino que es una niña y nos tiene que doler tanto como cualquier niña en cualquier parte del mundo, ni siquiera solo en Colombia. Y la otra consideración es que creo, y afortunadamente hay gente profesional aquí en este programa que puede darnos más claridad o incluso indicar si estoy equivocado, pero siento que la educación, y mucho tiene que ver la psicología, ha desmembrado al individuo de sus actos. Noto, porque casualmente en estos días estaba prestándole atención a este tema, cómo a los niños ahorita no se les responsabiliza de sus actos, o sea, no él es el responsable, sino que cometió un error. Estamos desmembrando el hecho de la persona, al punto de que cuando esas personas crecen, entonces no son delincuentes, cometieron un delito. Más o menos creo que eso es lo que está pasando con un sistema educativo que desliga el acto de la persona. Y luego nos encontramos casos como el de la niña Samboní, un tipo rico aquí en la ciudad de Bogotá, que se le vino el mundo encima y no caía en cuenta que estaba cometiendo un delito. O muchas otras personas que solo se dan cuenta del error cuando ya lo han cometido, porque estuvieron acostumbrados, y repito, este es mi punto de vista, estuvieron acostumbrados a que no había consecuencias por sus actos porque no eran delincuentes,
sino que cometieron un delito. Creo que ahí hay algo de fondo en la educación. Afortunadamente hay gente que entiende mejor de psicología. Me preocupaba este tema, estaba madurándolo en lo que he estado estudiando en estos días y se presenta la oportunidad de hablar en este canal. Lo exteriorizo, me parece que ahí hay algo delicado como sociedad, que los niños no están siendo responsables de sus actos y por supuesto cuando sean adultos serán los delincuentes, criminales y violadores que solo se dan cuenta del error después de los hechos cometidos. Yo diría lo siguiente, yo insisto que esta es una sociedad que no educa a los hombres para contener sus emociones y controlar sus comportamientos. A las mujeres no se educan para eso, para la sumisión, el control, el servicio a los otros y para nunca expresar nuestras emociones, nuestros deseos, nuestros sentimientos. Eso no lo reprimen. Y a los hombres, por el contrario, usted es el rey del universo, el dueño del mundo. Claro, esto se ve afectado por la clase, la etnia, el nivel educativo, el tipo de familia, que van a mediar allí en esas formaciones. Eso, yo insisto, no es porque estén encerrados en el ejército o en el convento. Yo no estoy de acuerdo con ese punto de vista, porque el lugar donde más violan y abusan de las niñas y los niños es en su propio hogar. Lo dice Bienestar Familiar, hay datos estadísticos a nivel mundial. Entonces no nos podemos negar a esas evidencias. En segundo lugar, yo sí entiendo y sé, y hay muchos escritos al respecto, que la formación militar acrecienta este comportamiento violento. Y esto de tener un arma en la mano frente a una niña pequeña, eso te da un poder que tengo derecho a hacer lo que me da la gana, a jugar con este juguete, ¿no? Entonces, el ejército es una institución que formatea a los individuos que le integran para ejercer la violencia. Y hay casos en el mundo entero en el caso, por ejemplo, de la guerra de Bosnia-Herzegovina. Hay un libro escrito por una periodista canadiense sobre las violaciones a monjas, a niñas recién nacidas que se cometieron en esa guerra y cómo los ejércitos de lado y lado ordenaban a sus soldados violar a las mujeres. ¿Por qué? Porque una mujer violada es un botín de guerra. Y eso ha sido así desde el rapto de las Sabinas, que eso no es de hoy. Eso es una historia que tenemos ahí atrás. El rapto de las Sabinas fue cuando los romanos invadieron a los etruscos para robarse a sus mujeres, porque ellos no tenían mujeres, para violarlas y engendrar más romanos. Entonces, esto no es de hoy, esto es una cosa ancestral. Por eso me parece que el trabajo psicosocial con los soldados y con los hombres en general tiene que ser una obligatoriedad, porque están formados. A ellos muchos los han abusado de niños. O sea, esto es un drama histórico que tenemos y que no hemos podido resolver ni aquí ni en Suecia. Porque en Suecia también violan a las niñas y a los niños y las violan sus padres, sus abuelos. Y hay historias pavorosas, de terror frente a esto. Entonces, la mujer, ahí es mi tercer punto, en esta sociedad patriarcal en la que vivimos, las mujeres, como lo decía Cindy muy claramente desde la psicología, no tenemos un estatuto pleno de humanidad. ¿Qué quiere decir eso? No somos mujeres, seres humanos realmente. Aunque la ley lo diga y esté escrito, y aunque todo el mundo diga, sí, eso es así, pero cuando alguien, un hombre en general, tiene una emoción fuerte, un altercado con una mujer, no, piénsenlo bien, lo primero que hace para resolver su altercado y su disgusto y su malestar es sacar la mano o sacar el pie y darle. Por eso existe el feminicidio, ¿no? Porque son
los feminicidios y el maltrato intrafamiliar. Yo sé que hay mujeres, porque eso es lo primero que dicen, no, es que hay mujeres que también le pegan a los esposos. Sí, sin duda hay algunas mujeres que hacen eso, pero las estadísticas son muy claras que la proporción es de 90-10. O sea, hay una cultura que permite, así la ley diga que no, que eso se haga, porque la mujer no es considerada un ser humano con estatuto pleno. Y esto pasa. Ahora bien, las mujeres no han sido educadas para hacerse respetar. Entonces ellas, y menos una niña en Vera Chamí, ¿qué más vulnerable que una niña en Vera Chamí? Entonces, estos hombres que han sido maltratados también en el ejército y tal vez en sus familias, llegan allí y hacen un ejercicio de poder que tiene estas consecuencias. Eso es lo que yo agregaría a esa pregunta. Wilma, yo sí quiero aclarar que nadie está desconociendo de que este es un problema que afecta a toda la sociedad. Lo que pasa es que a raíz de lo sucedido con este grupo de militares, la pregunta se dirige en estas instituciones que algunos califican como instituciones de encierro, ¿por qué se potencializan este tipo de comportamientos? Que en gran medida se callan precisamente por esas solidaridades de cuerpo, de gremio que existen en ellas, que inclusive cuando se comienzan a revelar es que viene el escándalo. ¿Por qué? Porque ahí sí nos vamos a dar cuenta de que es que no era un casito, sino que eran cientos. Es más, cuando tú haces referencia a muchos de los casos, permíteme, cuando tú haces referencia a muchos de los casos, traes el ejemplo de asuntos de carácter militar, en estados de guerra, etcétera. Ese es el asunto. Yo digo que ahí hay un ingrediente adicional que desencadenan ciertas violencias a partir de esas instituciones que hacen que haya que poner el ojo y hacer una revisión más, dijéramos, en detalle de lo que allí sucede. Eso por un lado. Estoy de acuerdo, Dicter, pero yo quiero decirte algo. Y es que en el ejército forman a los soldados para ejercer violencia. Y un acto de violencia muy apreciado en el ejército es violar a las mujeres. Eso se considera un botín de guerra. Y yo creo que sigue siendo así. Eso es todo lo que... Estamos de acuerdo en eso. Y lo otro que sí no estoy de acuerdo es que sí me parece, no con Vilma, sino con Efraín, sí me parece que es bueno que se hagan énfasis en la víctima. ¿Qué víctima fue? Porque así como lo dijo también Vilma, en cuestiones criminológicas es bueno saber quiénes son, porque hay unas que están en un estado de vulnerabilidad mayor que otras. Cuando, por ejemplo, me hablas del caso de Zamboni, también estás hablando de una niña que está en un estado de vulnerabilidad único. Y hoy, con esto de la pandemia, muchos niños de condiciones económicas precarias seguramente lo han estado y han sido víctimas de todo este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque, bueno, por un lado viene un problema al interior de las familias, pero cuando los padres se tienen que ausentar y dejan los niños en encierros porque no van al colegio, no pueden visitar a otro familiar, etcétera, pues quedan allí en un estado de vulnerabilidad que no lo tienen otro tipo de niños. Bueno, Efraín, sí. Riposte. No, pero pues que básicamente no hay mucha diferencia. Lo que no puede discutirse es que, claro, hay que extender la fenomenología para poder atender y generar políticas encaminadas a cambiar las situaciones. Pero no considero que tenga que ser más reprochable el hecho de que sea de una comunidad a otra, porque estamos generando más divisiones sociales, cuando por el contrario creo que el fenómeno se aborda mejor si entendemos que es un problema de machismo, o si entendemos que es un problema de la condición de la mujer en general, porque si nos seguimos desmembrando, entonces no, las niñas de la ciudad no son tan importantes como las niñas del campo, que son más vulnerables. Entonces el problema es de conciencia. Claro, por supuesto, el derecho penal tiene que hacer alguna calificación del tipo, una graduación de la pena, y si hay indefensión, como si fuera una niña en una silla de ruedas, pues va a ser más reprochable porque está en un mayor estado de indefensión. No lo puedo discutir, es que está bien que se gradúen así las penas. Lo que no puede ser es más reprochable moralmente el hecho de que sea indígena a que no sea indígena.
no puede generar más estupor. Esto debería generar estupor por completo, lo que pasa en Bogotá como lo que pasa en las montañas del Cauca. A eso voy. Es que nos indignamos más porque era una niña en el campo, pero cuando pasa en la ciudad no nos indignamos tanto. La moral no podría ser graduada de me indigno más, me indigno menos. En ese sentido quería ser la apreciación, pero por supuesto el derecho penal tiene que considerar estas circunstancias agravantes de la indefensión de la víctima. Y sí, pues, doctora Vilma, usted... Yo quiero decir algo allí, y es que para mí las cosas van más allá del derecho. Mire que tenemos leyes sobre la violación y el abuso de menores, que ahorita se está peleando la cadena perpetua, pero el comportamiento no cambia, o cambia muy poco. Entonces yo pienso que no es una cuestión de leyes, ni una cuestión jurídica. Yo pienso que lo que hay que intervenir es la formación temprana y la formación en la escuela y la formación en la casa. Y eso no se ha hecho. En Colombia, los proyectos de educación sexual, que han habido muchos y se han presentado desde la Constitución del 91, nunca han pasado. Y los primeros opositores a que los derechos sexuales y reproductivos sean obligatorios y se enseñen desde el preescolar son dos instituciones, la Iglesia Católica y ahora las otras iglesias porque están en la misma tónica, y los partidos conservadores, que hay varios, no quieren que haya una intervención temprana en los niños y en las niñas, en los niños para contenerlos y en las niñas para generar valor, autoestima estima de sí mismas, porque las niñas se las educa de una manera sumisa, que aguanten el maltrato, el acoso, el tocamiento sin oponerse, sin oponer resistencia. Cuando una niña le dice que el papá o el abuelo o el vecino la está tocando, lo primero que dice la mamá es mentirosa. Entonces, ahí hay un problema educativo, social, que va más allá de las leyes. Doctora Vilma, ahí sí le hago una respuesta. Hablando de temas de política, yo creo que trasciende una conciencia de una institución, entendiendo que pueden existir conciencias colectivas. Sí, tienes razón. Es que sí, pero realmente quienes se han opuesto y han votado en contra de esos proyectos, pues son partidos conservadores, porque es un pensamiento conservador, y la Iglesia Católica, y ahora las otras iglesias están en la misma dinámica, las iglesias cristianas. Por supuesto es reprochable, pero mira que en la sociedad que es conservadora, a pesar de que no se identifiquen con una religión, Colombia es un país conservador, independientemente de que existan instituciones religiosas. Y lo que creo es que la gente sí añora esas cátedras de comportamiento y salud, que quizá no sean la respuesta a las problemáticas contemporáneas, pero sí hay el deseo, y te lo digo porque lo comparto con la gente en las calles, sí hay el deseo de retomar esas formaciones de educación sexual que se daban antes en los colegios, que por supuesto hay que actualizarlas, y bastante, pero sí creo que la gente, siendo conservadora, tiene el anhelo de ser educada o que los hijos les ayuden en la formación de valores. Eso para no generar este apunte me parece importante, para no generar una polarización social que de pronto haga más difícil llegar a consensos. No es que se oponen, quizá hay un malentendimiento del problema por parte de estas instituciones, porque como existen teorías de ideología de género, ahí entramos en polémicas. Pero si llegamos a consensos de qué enseñar en el sentido de no machismo, qué enseñamos en el sentido de saber denunciar, saber respetar mi cuerpo, podemos llegar a consensos y no aceptar que como el otro tiene razón de que hay que dar la cátedra, aceptar todo lo que hay que decir. No sería bueno polarizar, ustedes no lo permiten, sino lleguemos a un consenso de que sí podemos todos estar de acuerdo en impartirle a los niños. Que indiscutible. A estas alturas de la conversación, sí, Efraín, a estas alturas de la conversación, creo que es bueno que le demos una mirada al proyecto de ley, que ya no es proyecto, a la ley que ha sido aprobada
en el Congreso para la cadena perpetua. Los que están en contra de esta ley dicen que eso es populismo punitivo. Populismo punitivo es darle un saludo, darle contentillo a la galería, a la gente, para que digan, los políticos, los congresistas están pensando en nosotros y mire que van a ponerle cadena perpetua a los violadores y a los abusadores de niños y de niñas. Pero, dicen ellos, mientras no se garantice una judicialización efectiva y una sanción efectiva, esto se queda en un saludo a la bandera. Para los que no somos abogados, pero que vivimos en el día a día las relaciones de la sociedad, aquí surgen las preguntas. En el caso de Cindy, por ejemplo, que ha estado tan conectada con el fenómeno de la denuncia y de la invisibilidad de este tipo de atropellos en las familias, es muy difícil judicializar. Uno, porque no hay interés del Estado a través de sus agentes, llámense comisaría de familia, llámense jueces, llámense Instituto de Bienestar Familiar, llámense inspectores de policía, etcétera. Judicializar, es decir, llamar al causante del atropello para que entre a un proceso sancionatorio. Y dos, porque todavía, como lo decía Vilma, creo que fue ella, en muchos casos, como a la mujer no se le da entidad humana, estatuto humano, y yo diría no solo a las mujeres, sino también a las niñas y a los niños, pues entonces cuando se denuncia por parte de ellos un presunto abuso, casi que de entrada llevan la de perder porque llevan el no por delante. Usted está diciendo una mentira, eso no es cierto, así que le toca a la víctima la carga de la prueba. Cindy, por favor. Bueno, Jorge Alberto, esto es un tema realmente complicado, como lo decía al principio, y quiero tocar varios aspectos. Uno, alrededor de lo que manifestaba Dícter ahorita sobre las instituciones de encierro, me hizo acuerdo de que una de las situaciones al momento de evaluar a los niños presuntas víctimas de abuso sexual en familias, de los aspectos más complicados que uno encontraba era cuando las familias tenían una estructura cerrada. ¿A qué me quiero referir con ello? Cuando las redes de apoyo, cuando estas familias no asistían a otras instituciones para, por ejemplo, la educación de sus hijos, o no tenían otros familiares a los cuales valerse, cuando eran familias muy herméticas o muy cerradas, es decir, que no habían otros vínculos con los cuales los niños pudieran salir a compartir, a departir, entonces se afianza el secreto familiar y en ese orden de ideas es más difícil poder explorar otras versiones, otras relaciones, otros hechos alrededor de este denuncio. Entonces, quería enfatizar un poco esa situación porque esto que se decía ahorita alrededor de la institución de encierro, es decir, cuando no hay otros soportes, otras referencias que den cuenta de qué ocurre en la vida de una persona, pues es más difícil el proceso de la evaluación psicológica. Ahora bien, hay otro segundo aspecto y es que hoy en día, ¿qué es lo sagrado? ¿Qué es lo prohibido? Y no me quiero referir a institucionalidades ni religión, me quiero referir al valor de lo sagrado, es decir, de lo que no se puede hacer, de lo que es reprochable. Hoy en día esos límites no están tan claros y nuestras instituciones han perdido el peso que antaño tenían. Entonces, en ese sentido, también los modelos que tenemos para identificarnos con ciertos valores, pues son realmente poco estables y prácticamente que a cada uno nos queda la posibilidad de poder mirar cómo darse ese soporte para valerse pues con unos valores o códigos sociales que sean bien reconocidos. Ahora bien, frente a la pregunta que me haces con respecto a la cadena perpetua, quiero indicar que esto es un asunto sumamente álgido
porque, lo decía al principio, las evaluaciones en niños pequeños, especialmente en primera infancia, no es nada sencillo de desarrollar. Uno, que el niño en su condición de desarrollo es muy prematuro, entonces lo que dice un niño, hay mucha controversia porque se cree que es la verdad. Y ocurren muchos fenómenos psicológicos alrededor de la palabra del niño. Los niños hablan también porque repiten lo que han dicho sus padres. En otros niños, porque no en todos es el mismo proceso de lenguaje, de conciencia que uno logra observar, hay niños que sí logran dar cuenta de sus experiencias. Hay niños que también mienten y mienten por diferentes causas, entre ellas también por una condición de confusiones, de lealtades también con sus progenitores. Entonces, eso hace que los procesos de evaluación psicológica frente a un asunto tan complicado como el abuso sexual sea muy, pero muy difícil. Y si establecemos este asunto en el consenso de qué ocurre en las maneras como los psicólogos, los jueces, los abogados toman decisiones frente a un tema tan candente como este, pues hay investigaciones que muestran que a veces se dejan conducir en sus decisiones para no quedar mal en la palestra pública. ¿Y qué significaría entonces que se diera una cadena perpetua cuando no hay los recursos suficientes para demostrar que las evaluaciones y los procesos iniciales con los que se juzga a alguien, pues son los más coherentes y los más adecuados? Ese es un asunto, uno entre muchos. Hay otro, y es que también hay investigaciones. En el 2017 recuerdo haber asistido a la tesis de maestría de una uruguaya, se llama Natalia Laino, para quienes estén interesados en revisar esta publicación, que demostraba cómo el encierro no es un castigo para todos. Es que creo que aún no hemos logrado comprender que no todo funciona para todos. Y los castigos no son los mismos para todas las personas por diferentes razones que van desde nuestra constitución psicológica, subjetiva, social, histórica. Y en ese orden de ideas, pues hay a quienes el encierro podrán pasar una cadena perpetua y no los van a transformar. Entonces, en ese orden de ideas, esta condición de la rehabilitación o de la posibilidad de un proceso terapéutico sería lo primero que deberíamos de considerar, más allá solamente de las condiciones punitivas, que no estoy diciendo que no se den. Lo que estoy diciendo es que pensar en una cadena perpetua, pues definitivamente es un tema muy complicado y que considero en lo personal no es la solución. Vilma. Estaba pensando, bueno, yo frente a esa nueva ley estoy de acuerdo con José Alberto de que, como muchas leyes en nuestro país, son populistas y se hacen para conseguir votos, favores, en fin. Sin embargo, pienso que yo no estoy de acuerdo con la pena de muerte. Entonces, en ese caso, la cadena perpetua, pues me parece menos compleja, digámoslo así. Lo que me preocupa frente a esa ley de cadena perpetua es es como el funcionamiento complicado que tiene la justicia en nuestro país, ¿no? Las cárceles están llenas de gente inocente o que ha cometido delitos pequeños, pero hay los grandes delincuentes que se han robado este país, que han cometido violaciones humanas de todo tipo, no están castigados. Entonces, como este es un país que funciona así,
pues me da miedo para qué se va a usar esa cadena perpetua, ¿no? Eso es lo que yo estoy pensando. Por otra parte, estoy de acuerdo con Cindy en el hecho de que las pruebas pueden salir de, o sea, ¿cómo es que dice una abogada mía? Procurar pruebas es una cosa que los abogados manejan de maneras a veces muy extrañas. Entonces le sacan pruebas al que no las tiene y al que les tienen las quitan, ¿no? Entonces mire lo que está pasando con Rafael Noguera, ¿no? Uribe Noguera, ¿no? Le están quitando. Qué pena, tengo varios gatos y entonces ellos no entienden que no deben subirse al escritorio. Entonces, mire que le están quitando penas y que él está educándose en la cárcel para salir pronto de la cárcel. Entonces, pues sí, es una cuestión... yo no tendría respuestas, José Alberto. A mí me genera muchas dudas, me genera miedos. A mí me parece que a los violadores de mujeres, de niños y niñas, hay que castigarlos severamente. Y yo no pienso, yo no sé, Cindy, pero yo pensaría que la cadena perpetua no es para reformar a alguien, sino para encerrar a alguien que no tiene solución. Entonces, en ese sentido, pues... estaría como de acuerdo que hay personas que están tan desconectadas que son tan, ¿cómo es que dicen la psicología? Sociópatas, gente que es capaz de sentir emoción, sentimientos de simpatía por los seres humanos, que tal vez la única solución sería el encierro, ya sea en una cárcel o en un hospital, y que si hay una posibilidad de recuperación, pues se haga, pero lo que hay que proteger es a las niñas, a los niños, de toda condición social, porque lo que tengo en claro, como feminista, como mujer que se ha preocupado por estas cosas y que ha leído las estadísticas, es que, como dice Efraín, violan niñas en Verachamí, pero también violan niñas en estrato 6 en Bogotá. O sea, ninguna mujer está exenta de esto. Y por eso yo, pues, digo, bueno, está bien, cadena perpetua, pero la educación para la transformación de esos comportamientos no la veo. Efraín dice que aquí se enseñó educación sexual. No, aquí nunca se ha enseñado educación sexual en este país. Se ha enseñado ética y comportamiento, donde le enseñan a los estudiantes. Yo soy, Efraín, yo he sido docente 30 años, sigo siendo docente. He sido docente de niños de preescolar, de primaria, de secundaria, y ahora en la universidad estoy trabajando con jóvenes. La educación sexual de una manera abierta, laica, integral, donde no se enseñe solo a cómo prevenir el embarazo y las enfermedades de transmisión sexual, nunca se ha enseñado en este país. Se ha enseñado eso y de una manera que a mí me parece muy negativa. El colegio donde trabajaba organizó una jornada de eso hace unos años y yo fui con mis estudiantes de 6º grado. Y los retiré de la exposición de una enfermera que empezó por mostrar los efectos de las enfermedades de transmisión sexual. Fotografías de órganos sexuales destrozados, donde niños de 12 años que están aprendiendo lo que es la sexualidad les muestra. Eso es traumático. Entonces yo le dije, no, es que la educación sexual no debe ser así. Pero una educación sexual integral, que hable no solo de lo sexual, de las enfermedades de transmisión sexual, del acto sexual íntimo, del coito y de los riesgos de eso, sino que te construya a ti una identidad sexual, que te construya como ser sexual, que la sexualidad tiene que ver con todos los aspectos de tu vida, no solamente con los encuentros sexuales. Eso no se ha hecho.
y no se ha hecho, y eso es lo que tenemos que hacer, además de las penas. Yo no digo que no a las penas, pero sí, ¿dónde está la educación sexual de este país? ¿Por qué el Congreso y la Cámara no aprueban esas leyes? ¿Por qué nos han sacado a las mujeres pedagogas, feministas de esos proyectos? ¿Por qué no se admite que eso es urgente en este país? En la Constitución del 91, el proyecto de educación sexual, como el proyecto de medio ambiente, eran prioritarios y obligatorios. Llevamos 30 años y eso no se ha hecho. Una réplica pequeña para la doctora Vilma. Doctora, seguramente yo estoy de acuerdo en la forma en que con usted, en la forma en que se va a enseñar la educación sexual, pero no puedo desconocer que la forma que a usted no le gusta sea otra forma, también respetable, porque sí se ha intentado. A manera de ejemplo, cito el que usted dio, las enfermedades sexuales, que es la misma foto durante que me mostraron a mí, los mismos, la misma imagen del aborto y los forces, y en fin, y creo que eso es como las mismas VHS para toda la generación mía. Entonces, pero sí hay un intento y hay gente que lo considera que esa es la forma correcta, quizá por nuestra tradición muy vinculada a la Iglesia Católica. Eso es importante discernirlo, y le digo, yo seguramente estoy de acuerdo como usted quiere presentarlo, pero yo reconozco que sí ha habido un esfuerzo por dar educación sexual, y es importante partir de esa base, porque es decirle al otro, en este ámbito de la tolerancia que manejan muy bien las feministas, decirle al otro, yo reconozco que tú tienes un entusiasmo que quiero promover, es ponernos en el papel del otro, y lo invito a la mesa no a que me crea todo, a que lleguemos a acuerdos. Entonces, es importante porque yo, doctora, yo sí creo que los padres de familia están preocupados por la situación, eso, que no sepan cómo hacerlo es porque tampoco se les enseñó bien, pero decirles que me crean todo es generar un problema ético, que de entrada arrancan diciendo el no, es como, ante la duda digo no, pero si los invito a que me cuenten qué quieren y yo les digo cómo debe ser, podemos llegar a acuerdos. Y claro, y frente al Congreso, no quiero ser ajeno a lo que acaba de pasar en el debate, para mí es un instrumento político, es muy triste que algo tan importante lo utilicen para ganar votos, y entre otras cosas para poder usarlo como un instrumento de condena contra las FARC, que ahorita son legales, porque se ha convertido en que cómo estos violadores están en el Congreso. En fin, no me caen bien, pero increíble que la ley pase solo como un instrumento de guerra, cuando debería ser un pináculo, una parte superior que permite estructurar hacia abajo toda una política educativa en torno a la sexualidad, otra política en torno a medidas policiales, pero no, lo aprobaron solo porque es un caballo de batalla para atacar al enemigo. Eso sí es muy triste, muy lamentable. Lo dejo sobre la mesa, José Alberto. Es lamentable. Primero, ¿me permite? Y es alrededor de este tema, bueno, aquí se están tratando dos asuntos, uno el de la pena de muerte, que en lo personal me parece sumamente delicado, el otro el de la cadena perpetua, y en efecto creo que el de la cadena perpetua, especialmente para los violadores, pues tenemos un ícono que ha sido también socialmente lamentable como el de Garavito, que nos ha dejado enseñanzas alrededor de los tratamientos, de la necesidad también de que hay un encierro necesario para garantizar la seguridad de muchos. Y en ese orden de ideas pensaba alrededor de las lecturas también que he llegado a hacer en algún momento, como las penas aquí en Colombia, alrededor del tema de Garavito, por ejemplo, han sido tan variables, tan polémicas, porque entiendo la pena máxima son alrededor de 60 años, pero cada cierto tiempo que estos debates se dan, sale a la luz pública, otra vez a la palestra, como que se le va a reducir la pena y va a salir, y esto genera controversias de todo orden. Entonces, creo que es un asunto muy
delicado porque cada sujeto en su psiquismo pues debe ser evaluado para realmente revisar cuáles son las condiciones que garanticen la seguridad pública, pero también un castigo que sea acorde a las necesidades del delito cometido. Una persona como este personaje pues requiere estar justamente encerrado, lastimosamente, para garantizar la seguridad de otros. Pero a lo que quiero apuntarle es a que pensar solamente en la cadena perpetua como una condición para garantizar el castigo de todos, creo que es un asunto también muy polémico. Se podrían generar también muchos daños a familias. He conocido historias de personas que son llevadas a la cárcel de forma injusta, donde los procesos de evaluación no han sido los mejores. Entonces creo que esto, sin lugar a dudas, es un tema, como lo decía desde el principio, muy polémico. Complejo. Aclarar primero, lo que se acaba de aprobar es un acto legislativo en el sentido de que lo que hizo fue transformar o modificar la Constitución Política en su artículo 34, en donde no cabía esto de la cadena perpetua. Por fortuna todavía no se han pronunciado sobre la pena de muerte, e inclusive eso sí quedaría más difícil porque pues, nosotros estamos amarrados a unos tratados de carácter internacional que nos lo impiden. Ahora, a mí sí me parece que más que un populismo punitivo, se trata de demagogia punitiva. Es decir, aquí frente a este tipo de disposiciones lo único que queda claro es que esto no soluciona el problema. Es una forma de decirle a la gente, se está actuando frente a esto, pero resulta que no lo están haciendo de manera efectiva como tiene que ser. Entonces, como pretender matar una culebra desde la cola. Es decir, no estamos haciendo absolutamente nada. La cabeza tiene que ver con lo que está diciendo en gran medida Vilma, que es un problema de orden social que pasa por una cuestión de carácter educativo, de formación, pero no como la que nos dieron a nosotros en el colegio. Perdón, eso no tenía nada que ver con la sexualidad, eso era una cuestión más biológica, fisiológica, si se quiere, que de pronto algo que comprometiera afectos, emociones, sentimientos, creencias, y a partir de eso de pronto irlo orientando a uno, formando a uno en materia de sexualidad. Eso no es lo que se daba. Ahora, lo que viene es un problema de orden jurídico también, porque como lo dice Cindy, que parece que litigara en penal, sinceramente aquí, o sea, lo que se ve es el comportamiento en concreto que ha cometido una persona frente a un delito. Entonces, aquí precisamente cuando, por ejemplo, hablamos sobre la liberación o prisiones domiciliarias frente a toda la gente que está detenida en las cárceles, todo el mundo en mito piensa que es que estamos hablando de solamente violadores y asesinos. Ahora, cuando hablamos de este tipo de conducta, parece que todo el mundo creyera que estamos hablando de garabitos, y eso no es así. Ahora, donde más operan los errores judiciales es en este tipo de conductas. Ojalá Cindy me desmienta en ello, porque aquí inclusive muchas de las decisiones se fundamentan menos en cuestiones de carácter físico y más en compromisos de orden psicológico, que ojo, los compromisos de orden psicológico pueden ser producto de muchas otras cosas, no propiamente frente a lo sucedido. Es más, se conocen de muchos casos en donde por rencillas entre las parejas muchas veces los niños han sido orientados precisamente a decir que han sido abusados cuando casos efectivamente no se ha presentado el caso. Entonces es ese tipo de situaciones en las cuales nos colocan estos demagogos punitivos que inclusive aprovechan también para abrirle la puerta a alguien que de la clase alta, dijéramos, se vio comprometido en un caso que a la vista pública es grave, en el caso de Zamboni, que después de haberle impuesto una pena gravísima, pues ahora tiene la posibilidad, como lo deberían de tener todos realmente, de que en 25 años pues se revise a ver cuál ha sido su proceso de resocialización o no. Entonces todas estas cosas pues hay que tenerlas en cuenta. ¿Cómo? Ahora, y le agrego esto, el problema también con este tipo de conducta es que están fuertemente mediatizadas. Es decir, los medios de comunicación prácticamente ejercen una presión sobre fiscales y sobre jueces que prácticamente los ponen contra la pared e inclusive los llevan a que las decisiones vayan muchas veces en contra de lo que los
propios principios de carácter penal les dicen. Bueno, yo sí creo... Perdóname, Efraín, perdóname un minutico. Les quiero proponer que en esta última ronda, digamos, lo que nos alistamos a hacer, entendiendo la complejidad del tema, lo difícil de cogerlo, les propongo que tratemos de referirnos. Hay un ruido en alguno de ustedes tres, por favor. Baje el micrófono. Por favor, alguien tiene el micrófono abierto y está entrando un sonido a pantalla. Muchas gracias. Les propongo lo siguiente. Cindy decía hace un rato, refiriéndose a Freud, que él hacía referencia a la muerte y al sexo como los dos grandes, ¿por qué no?, pulsiones de vida y de muerte que los seres humanos teníamos o tenemos. Un discípulo de Freud, Carl Jung, compiló en un libro que se llama Encuentro con la sombra, esa claroscuro, esos monstruos interiores de la psiquis humana que de alguna forma se exteriorizan en el conjunto de las relaciones, en las relaciones de poder, en los comportamientos diarios, cotidianos, de los que no somos tan conscientes. Entonces yo quisiera sugerirle a ustedes tres que tratemos de hablarle a esa sombra que todos tenemos, la sombra que tienen nuestras madres, nuestros hijos, nosotros mismos, nuestros educadores, nuestros empleadores, nuestras colegas, porque si no, nos vamos a quedar mirando el espejo de lo que definen las leyes. Y ya ustedes lo han dicho claramente, las leyes llegan a un punto, pero está esa otra parte, ese claroscuro de la sombra, donde nos cuesta mucho trabajo mirarnos a todos los seres humanos. Hablemosle a esa mujer, a ese hombre, a ese padre de familia, a ese hijo, a ese joven, desde el punto de vista de que trate de dilucidar su sombra. No sé si es difícil, pero intentémoslo. Cindy, comience usted, por favor. José Alberto, muchísimas gracias por esta metáfora tan bella que trae, porque sin lugar a dudas hay que pensar una cuestión de época también. Hace poco leía La moral sexual cultural, que les recomiendo también si la pueden revisar. Es un texto de Freud como de 1908 en el que habla de cómo el apremio de la modernidad ha generado nuevas necesidades en las personas, y eso ha generado nuevas ansiedades, nueva nerviosidad en las personas, y ha generado también nuevos malestares. Pareciera un texto escrito ayer, porque si estuviéramos revisando ese texto, vemos que hay una crítica a lo que estamos viviendo hoy en día. El afán del trabajo, de las telecomunicaciones, de lo que es bueno y de lo que es malo, que nos ponen contra la pared. Es decir, esto es un asunto sumamente álgido. Yo le quisiera decir entonces en esta ocasión a quienes nos estén escuchando que en ese orden de ideas, pues evaluemos en nuestras familias qué es lo que viene a operar como una regularidad de nuestros principios fundamentales de vida y de muerte, qué es lo que se sanciona en nuestros hogares y de qué manera corregimos, porque no en todos los hogares se corrige de la misma forma. Es un mito, es una creencia de los discursos también políticos, el creer que en todas las familias se debe sancionar de la misma manera. No todos los gestos, no todas las palabras vienen a resonar en cada uno de la misma forma, y por eso es importante reconocer, por supuesto, el lugar de respeto que cada uno debe de tener en el hogar, y en ese orden de ideas, por supuesto, atender a la escucha del otro, es decir, escuchar a los niños, escuchar a nuestras parejas, escuchar a nuestros adultos mayores, para poder de esa manera ser sensibles al mejor trato que allí podríamos esperar del otro, porque, insisto,
esto es un ejercicio que inicia desde el hogar y agradezco, José Alberto, la invitación para participar aquí en el noticiero y gracias también por esta bella metáfora que trae desde el claroscuro que todos portamos. Vilma. Bueno, yo quisiera agregar sencillamente, bueno, este asunto de la sombra, si todos los seres humanos tenemos una sombra, es decir, un comportamiento, una parte de nosotros mismos que está en el inconsciente, que actúa y nos hace hacer cosas que a veces ni nosotros y nosotras mismas entendemos, ¿no? Los comportamientos agresivos tienen que ver mucho con la sombra, los comportamientos violentos, los comportamientos insensibles, lo que dice la psiquiatría, también la antipatía. Igual ahorita hablamos con el doctor. Algo se está metiendo allí en el canal, Siga. José Alberto. Sí. Entonces, yo lo que diría es que la manera de controlar la sombra, de ponerla en sus proporciones mínimas de nuestro comportamiento oscuro, tenebroso, no nos podemos librar. Pero con una buena educación, no puede ser la que se me ocurra a mí o a Cindy o a Efraín. Tiene que ser un consenso de qué educación queremos para este país, quién la va a dar, cómo se va a hacer. Y yo diría que una educación que desarrolle la luz en los niños y en las niñas y en los seres humanos para disminuir la sombra. ¿Cómo se logra eso? Educando en la sensibilidad, en el reconocimiento del otro, desarrollando la imaginación. Nosotros somos una sociedad colombiana que venimos de una historia colonial, de discriminación, de desconocimiento de las diferencias de mucha parte de la población. En la medida en que no transformemos eso, aquí las clases populares, las personas consideradas mestizas, indígenas y negras, tienen una pulsión de vida muy grande que es ubicarse en un muy mejor lugar en la sociedad para no ser discriminada, por la que la discriminación es bárbara, ¿no? Es bárbara en este país. Entonces, eso se logra. ¿Cómo se logra que eso se sostenga? Haciendo insensible al ser humano. Que no le duela lo que le pasa a una perrita o a una niñita en Verachamí. Eso, mire, yo tuve una experiencia profesional muy dura. Yo no sé si ya le he contado en este medio, pero tuve un colega que era violador de niños. Él era extranjero, pero en Colombia y en Cali violó muchos niños, los secuestraba y los violaba. Era un colega, docente como yo. Y cuando estuvo preso y todo, pero los mismos padres de familia de la institución donde yo trabajaba decían que eso no era culpa de él, que era culpa de los padres y las madres de familia de Frolaria, ¿cómo se llama este barrio? Un barrio popular de aquí de Cali, donde él hacía su crimen, que dejaba a los niños en la calle y se los daba para que él no tenía ninguna culpa, que la culpa era de esa gente. Porque incluso padres de familia de la institución fueron a visitarlo a la cárcel, porque pobrecito, hicieron colectas para recoger, porque era un señor extranjero que era amigo y amiga de ellas. Entonces, mientras Colombia siga siendo un país segregado, donde no todos somos ciudadanos con el mismo estatuto, esas cosas no cambiarán. Y yo sí digo que una herramienta fundamental a la que Colombia no le ha dado la importancia que requiere es la educación primaria, preescolar, primaria, secundaria y todas las demás, pero prioritariamente esa, donde se desarrollen competencias artísticas, de sensibilidad, de imaginación y no que los seres humanos aprendan que hacerse grandes, hacerse duro, recio, ¿no?
ese tipo de educación no nos va a ayudar. Efraín. Conocer la sombra es importante. Yo pues todavía gozo de juventud, o así me siento, y estoy soltero, y bueno, y estuve soltero un tiempo, y ha sido importante reconocer esa sombra, ¿no? De no respetar a la mujer, aunque es una sombra, no se reconoce porque sales con una, con otra. Es una etapa que considero que superé, que socialmente está bien vista, el soltero que sale con varias mujeres. Reconocer esa sombra ha sido importante porque de alguna forma es un maltrato también a la mujer. Claro. Y hoy, José Alberto, entiendo que la saqué barata, porque seguramente alguna mujer pudo llegarse a haber sentido tan ofendida o incluso haber utilizado ciertas circunstancias para meterme en problemas muy, muy delicados, a propósito de la pena que estamos hablando. Entonces yo quiero con esto afirmar que a mí me parece que está muy bien la ley, como un llamado de atención a los hombres que todavía no han cometido ningún delito, porque para los que ya lo cometieron a la cárcel, la cosa está grave. Consultemos nuestra sombra. Ese es el llamado, y por eso me parece importante la ley, porque como es tan ruda, tan fuerte la norma, préstele atención, consulte su sombra, porque en el camino, seguramente, y lo hago con una reflexión personal, va a haber una piedra que lo va a hacer caer, una mujer que lo va a meter en problemas, y quizá usted no sea el responsable de esa. Pero si usted consulta su vida en un periodo más largo, entiende que se la está cobrando la vida. Se la está cobrando la vida, y quizá por un delito que no cometió. Y entramos a todo este tema de las pruebas judiciales, y la mujer haciéndose la víctima y haciéndose la alcoholizada, en fin, mil situaciones. Quizá no ese es el delito, pero en contexto usted estaba atendiendo. Listo, redondeo, José Alberto, para decir que me parece importante la ley como un llamado de atención para los hombres, que consultemos esa sombra que tenemos. Perfecto, vamos a escuchar a Felipe Acevedo, nuestro periodista que monitorea redes sociales, para que nos dé cuenta de qué comentarios tenemos de parte de nuestros televidentes e internautas. Sí, señor. Buenos días para usted y a todos los invitados y a todos los oyentes y televidentes del Canal 2. A esta hora vamos a hacer un recorrido por el territorio nacional, donde la opinión de nuestra gente cuenta. Y vamos a empezar desde Medellín, donde uno de nuestros televidentes a través de la fanpage está conectado y, por supuesto, en su audio a nuestro WhatsApp. Él manifiesta todo tipo de comentarios respecto a lo que están hablando hoy en el informativo y tiene su opinión, y aquí escuchemos desde Medellín este audio. Hola, soy Servando Palacios Pino. Un abrazo, un saludo de Medellín para el Canal 2 de Cali. Como colombiano y como ser humano, estoy en contra de la violación de cualquier niño, niña o adolescente. Abrazos. Y esta es la opinión referente al tema del día de hoy en nuestro programa. Escuchemos más desde la costa atlántica. Yo creo que es bastante grave estos temas de violencia a menores, porque de violencia y abuso sexual a menores, porque básicamente se le daña la vida al menor. Desde chiquito le estás dañando su manera de ver la vida como la veía antes, le estás dañando su mente, le estás dañando el creer en las personas, le estás dañando su libertad a ver la vida bonita. Y es una responsabilidad conjunta, es una responsabilidad del Estado, de la familia, del entorno de la persona, el cuidado y protección de los niños, porque el tema del abuso sexual es tan atroz y aberrante que de verdad encara un futuro para estas personas que sufren horrible, y que le caiga todo el peso de la ley a las personas que lo hicieron, así sean de uniforme, no sean de uniforme. Son personas que por dentro no tienen nada bueno, no tienen amor y no merecen cargar un uniforme.
Gabriela en Cartagena, muchísimas gracias. Y llegamos a Cali, donde Ángelo también opina respecto al tema y aquí lo escuchamos. Recuerden, la opinión de nuestra gente vale en nuestro canal. Escuchemos más. Lo de la violación por parte de 7 soldados de la niña indígena me parece un acto completamente repudiable, que deja en visto realmente lo que ha pasado con las fuerzas militares, que necesita realmente una real reestructuración, que necesita consecuencias, y no solamente es pedir castigos ejemplares que realmente no se van a cumplir, sino que realmente se investigue y que realmente haya culpables a los cuales se les pueda condenar, sobre todo no solamente a los que cometieron el acto infame, sino también a quienes no estuvieron pendientes, en este caso a los ministros, en este caso a los altos mandos que realmente no están observando esas situaciones dentro de sus cuerpos policiales. Y me parece que esto es algo que nosotros como seres humanos aún no captamos. Seguimos tratando a las mujeres como inferiores a los hombres, sigue habiendo el machismo y desde que exista el machismo va a seguir existiendo la violencia hacia la mujer, porque el hombre cree que domina hacia la mujer y eso no es cierto. Las mujeres no son propiedad de absolutamente nadie, las mujeres no están para satisfacer las necesidades de un hombre. Las mujeres son personas, son seres humanos y por lo tanto se les tiene que respetar por igual. Ya. Ángelo, muchísimas gracias por ese informe, esa nota de voz que a esta hora está opinando. Y puede volver a estudio con el doctor Tejada, pero antes de regresar con él, a través de la fanpage también está otra televidente muy conectada y ella es Dora María Chamorro González. Dice, lo que hicieron estos machos militares fue un feminiviolación. Estamentos como este deben ser revisados en esta estructura. Allí hay un foco criminal de formación. Está manifestando sus opiniones a través de la fanpage. Dora, muchísimas gracias. Doctor Tejada, este es el resumen de redes sociales de la gente en todo el territorio nacional que ven nuestro programa y están conectados hasta hora de la mañana. Vuelvo a estudio desde la cabina Secan Estéreo. Muy bien, agradecemos a Felipe el reporte que nos da. Le agradecemos a nuestras panelistas, a Cindy Ramírez, a Vilma Penagos, a Efraín Valencia y aquí en compañía de Dieter Zúñiga que nos han permitido conversar con nuestra audiencia sobre un tema que es muy complejo. Intentaremos hacer a manera de conclusión una breve síntesis con la siguiente reflexión. Vilma Penagos hizo alusión al Estatuto de Humanidad y a mí me parece que hay que pegarse de la contundencia de esa frase, de esa afirmación, para intentar hilar lo complejo del caso. Si nosotros nos reconocemos Estatuto de Humanidad entre los seres humanos, minimizamos los potenciales riesgos de tratar como no humanos o de degradar la humanidad de nuestros semejantes. Porque cuando un soldado o un civil, un padre de familia o un adulto o adulta están en un acto de poder, acosando y abusando de un niño, de una niña o de un adolescente, lo que están es desconociendo su estatuto de humanidad. Y creo que si eso lo tratáramos de entender todos, nos va a dar la posibilidad de horizontalizar las relaciones entre semejantes, entendiendo que todos tenemos el mismo derecho natural a vivir cada uno nuestras vidas. Y ese derecho natural no podría o no debiera estar condicionado por derechos artificiales, sean ellos jurídicos, sean ellos sociales, sean ellos económicos o sean ellos políticos que se nos impongan. En segundo lugar, Cindy hace referencia a que ya desde principios del siglo anterior, el psicoanalista Sigmund Freud nos hizo notar que la vida humana gira en torno a pulsiones de muerte y pulsiones de vida. La muerte nos lleva a la violencia, nos lleva a la degradación,
Y la vida nos lleva a encontrar no solo la procreación, sino la comunión entre los semejantes, entre los seres humanos. Pero de allí se desprenden también muchas complejidades, y a eso nos referíamos cuando hablábamos del encuentro con la sombra. El encuentro con la sombra es la imperiosa necesidad que tenemos todos y cada uno de nosotros a mirar para adentro. Estamos muy acostumbrados a mirar para afuera. Es hora, es necesario que miremos para adentro, porque en ese mirar para adentro posiblemente vamos a encontrar respuestas a muchos de nuestros comportamientos activos y a muchos de nuestros comportamientos pasivos, porque es que los seres humanos actuamos aún no actuando, y eso no lo entendemos con facilidad. Entonces, cuando un padre de familia, una madre de familia toleran que su niño o su niña, pero en particular su niño, comience a tener actitudes degradantes con las niñas, con sus congéneres, y lo ve como un acto aceptable, allí está incubando la transferencia de esa sombra en un potencial comportamiento degradante de esa criatura cuando vaya convirtiéndose cada vez en joven y después en adulto. Y quizás a esos soldados, si es que se los encuentra culpables, tendríamos que aceptar que no los hicieron violadores las normas del ejército. Posiblemente las normas y el ambiente del ejército potenciaron un comportamiento que venía incubado en esa sombra que ya traían desde la familia, desde la relación con sus padres, y que después aquí encontraban un caldo de cultivo propenso para que explotaran. Así que entonces, por eso es tan peligroso el populismo acusador, porque entonces terminamos acusando a la punta del hilo, pero nos olvidamos de que el hilo tiene un origen, y es donde se hace imperiosa la necesidad de reconocer otra cosa que dijo Efraín Valencia. Es tan degradante, es tan miope la capacidad que tenemos para mirar nuestras sombras, que tenemos la tendencia a hacer una decisión entre el actor y el delito. Y entonces encontramos que según sea el actor, asimismo hacemos conmiseración con el delito, que es el ejemplo que nos puso Vilma con respecto a un docente extranjero que era violador, digámoslo, cotidiano. Como era un docente extranjero preparado, con un cierto nivel profesional e intelectual, a ese actor se le escindía el delito para que no perjudicara tanto la presión sobre su comportamiento ético humano. Pero si el actor no es un profesional o un militar o una persona de cierto tipo de preeminencia social, posiblemente actor y delito terminan siendo conjugados simbióticamente, y allí todo el peso del delito se le acusará al actor. Esa decisión hay que romperla también, porque no puede haber tratamiento diferencial ante hechos que tienen la misma gravedad en la vida y la repercusión en la vida humana de otros seres. Es tan degradante violar a una niña en Verachamí como violar a una niña o a un niño de estrato 6 o estrato 88. Es tan degradante violar a una niña como violar a una mujer o a un hombre, joven o adulto, abusando del poder y de las circunstancias. Allí tenemos que entenderlo todos. Y cierro con la alusión que nos hizo, creo que fue Vilma también. Pongámosle luz a la sombra. Ese es el desafío de la humanidad en esta hora presente. Porque si no, vamos a mantener la sombra confiados en que la justicia punitiva, la criminología, resolverá un problema que no es meramente criminológico. El problema, en este caso, de la violencia y del abuso y el acoso sexual, es ante todo un problema de poder. Es un problema de no reconocerle al semejante su estatuto de humanidad. Y ese es el desafío que tiene usted y que tengo yo
en mi comportamiento personal, con mis hijos, en mi entorno, en mi pareja, en mi relación social, económica, empresarial y política. Ahí está, es complicado, pero si no abrimos los ojos, la cosa va a empeorar cada día más. Buenos días. En cada paso, en cada día, la vida es una carrera. Córrela con comodidad. Fábrica de Calzado Rómulo. Más de 3 décadas comprometidos con el bienestar para tus pies. Transportes Especiales ACAR es una empresa que con 18 años de trayectoria cuenta con un amplio parque automotor y una plataforma tecnológica que se ajusta a las necesidades de sus clientes, garantizando la excelente calidad de sus servicios. Una empresa que vela por el bienestar y seguridad de sus empleados y usuarios, comprometida con el cuidado del medio ambiente y el futuro de nuestro país. Transportes Especiales ACAR, logística con sentido ambiental.